Buenas noches, maestra. Yo soy Luis Enrique Guzmán Castañeda de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso del Grupo 1G Matutino y mi equipo está conformado por Ulises García, Brenda González y María José Gámez Rosales. Y hoy les vamos a presentar del lenguaje normal al artificial y cómo hacer la tabla. Para poder comenzar a traducir un texto del lenguaje natural al lenguaje artificial, es necesario siempre poner primero unas diagonales para poder identificar las premisas y las conclusiones. Lo siguiente que se va a hacer es identificar las conectivas de negación con su símbolo, como se puede ver en la imagen. La conectiva principal es la conectiva que une las premisas con la conclusión, siendo normalmente la aplicación los signos de agrupación, que son un conjunto de símbolos especiales como el paréntesis, corchetes y las llaves, con el fin de hacer simples agrupaciones proporcionales junto con las conectivas lógicas, pero son infinitamente necesarias para no caer en la ambigüedad. Cuando tratamos de combinar las conectivas lógicas con otras variables proporcionales, hacemos muchas combinaciones de proposiciones y conectivas lógicas. Esto nos obliga simbólicamente a definir una jerarquía en las proposiciones y en el orden de cómo debe desarrollarse un esquema molecular cuando se trata de tablas de. Buenas tardes, mi nombre es Brenda y yo les voy a explicar la formalización o simbolización y también voy a traducirlo a la simbolización. En este caso, la formalización es la opción que consiste en traducir los símbolos lógicos, el lenguaje natural, en el que están expresados a las proposiciones a los argumentos, en una operación muy sencilla y consiste en adjuntar variables proposiciones, que en este caso es la proposición simple y la compuesta, que las simples las que llevan la P, Q y S. Y por otra parte, las proposiciones compuestas son las que llevan la proposición R. También vamos a hacer el uso de las conectivas, que en este caso es la y, o, si entonces, si, solo si, etcétera, con su correspondiente símbolo. También tenemos que tener en cuenta que cuando una proposición se vuelva a repetir, se les va a poner la misma preposición anterior, ya sea P o Q. Vamos a hacer también el uso de corchetes, paréntesis y llaves para así poder evitar la ambigüedad en la lectura. En este caso yo les voy a explicar y les voy a enseñar a traducirlo. Aquí en mi argumento lo primero que voy a hacer es colocarle un corchete. En este caso ya se puso y después le colocamos un paréntesis. Después dice, el agua de lluvia no, aquí podemos encontrar que es negación, que se le coloca con su símbolo. Después dice, es fresca, perdón. Después dice, es fresca, se le coloca la preposición P. Después dice, sí, solo sí, aquí podemos identificar que encontramos otra conectiva que es la complicación y se le coloca con su correspondiente símbolo, que es el siguiente. En este caso ese es su símbolo y dice, si el agua de lluvia no es fresca, aquí podemos observar que ya encontramos otra negación y se le coloca de nuevo con su símbolo y luego dice, es fresca. Aquí encontramos lo que les había comentado, que cuando las preposiciones se repitan, se le coloca la misma proposición, que en este caso se le vuelve a colocar la P. Lo que hacemos aquí es cerrar el primer paréntesis junto. Después pasamos a lo que es el siguiente argumento, que en este caso se vuelve a abrir paréntesis y dice así, si el agua de lluvia es fresca, aquí tenemos una proposición y se le coloca la P. Aquí podemos identificar que hay una coma. Cuando encontremos una coma se le va a poner lo que es la conectiva de implicación, que su símbolo es una flecha. Se coloca la flecha y después dice no es dañina. Aquí podemos encontrar que hay una conectiva que es la negación.
Después dice es dañina, que se le coloca la proposición Q, que es la que termina. Antes de eso, se me olvidó comentarles que aquí se cierra el paréntesis y el corchete y se podría decir que ya cerramos nuestra primera premisa y aquí igual lo cerramos. En el siguiente dice es dañina, aquí le abrimos lo que es un corchete y el paréntesis. Después dice es dañina, aquí se le coloca la proposición Q. Y proseguimos con que nos encontramos una conectiva que es la conjunción y se le coloca una V de cabeza como símbolo. Aquí ya tengo yo mi símbolo y encontramos después la negación que se le coloca su símbolo, perdón. Después dice no es agua de lluvia, es fresca y se le coloca la proposición P. Y aquí cerramos nuestro paréntesis y nuestro corchete. Después, aquí podemos indicar que tenemos nuestro último argumento. Esto dice así y se abre de nuevo lo que es el paréntesis. Después del paréntesis se abre primero se abría el corchete y después lo que es el paréntesis. Y dice, si el agua de lluvia es fresca, se le coloca la P. O es dañina, aquí se le coloca la negación. Después proseguimos y podemos observar que aquí está la proposición, otra proposición que la colocamos con la letra Q. Aquí se cierra paréntesis y se cierra corchete. Lo que hacemos después es seguirle y encontramos lo que es otra conectiva que la conocemos como la implicación y se le coloca el símbolo de una flecha. Después de eso nos encontramos de nuevo la negación y se le coloca su símbolo. Dice, el agua de... Dice aquí después, dice, esa agua de lluvia es fresca. Lo que le colocamos en la proposición P y se cierra paréntesis. Como te habrás dado cuenta, aquí tenemos lo que es la segunda premisa y lo que es la conclusión. Aquí podemos identificar que esta es nuestra conectiva principal. Y después que hayamos terminado de colocarlo y traducirlo, podríamos pasar a lo que queda en general la traducción, que es esta, que aquí lo tengo subrayado. Y a continuación mi compañero les va a explicar qué tipo de argumento es, si tautológico o los demás argumentos. Y lo va a traducir y lo va a pasar a la tabla de verdad. Y esto sería todo por mi parte. Espero y me hayan entendido. Gracias. Hola, mi nombre es Ulises García López y les voy a mostrar de cómo se realiza la tabla de la verdad. Bueno, hay que recordar que lo fundamental es ya tener el lenguaje traducido de natural al simbólico. Bueno, el primer paso sería pasar a la izquierda de la fórmula las proposiciones simples, que sería P y Q en este caso. Y para calcular cuántas posibilidades hay que usar la fórmula 2n, que la n sería el número de proposiciones simples que forman a la compleja. Sabiendo esto, en este caso sería 4. Entonces, se pone el valor, que sería 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 0 en la P. Pero, ¿por qué esos valores? Hay que recordar que mientras haya más proposiciones, aumentan sus posibles combinaciones. Entonces, sabiendo eso, la variable que está más cerca de la derecha sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. La segunda variable que está a la izquierda sería dos verdaderas y dos falsas. Ahora se irá aumentando 2 por 2
las posibles verdades o falsedades. Sabiendo eso, vamos a rellenar las siguientes variables. Ojo, recuerden que la negación invierte los valores. ¿Qué quiere decir con eso? Que va a pasar de que si está en verdadero va a pasar a falso y viceversa, o sea, falso a verdadero. Teniendo en cuenta, como es P, va a ser 0, 0, 1, 1. Y ya sabiendo esto, vamos a rellenar la tabla completa. Bueno, ya tenemos la tabla ya realizada. Seguiríamos con las conectivas que están adentro de los paréntesis. Primero empezando con la coimplicación. Hay que recordar que cada conectiva tiene su propia regla para descubrir su valor de verdad o falsedad. En este caso, la coimplicación, su regla es que va a ser verdadera si y solo si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad o falsedad. Y si no pasa eso, va a ser todo lo contrario, falsa. Entonces, sería acá cumple sería verdadera, acá cumple sería verdadera, acá cumple sería verdadera y acá cumple sería verdadera. Seguiremos con la que está dentro de otro paréntesis, la condicional. Hay que recordar que la condicional su regla es que para que sea falsa, el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso. Y si no se cumple esta regla, sería verdadero. Como vemos, aquí sí se cumple la regla, entonces sería falso. Acá no, entonces sería verdadero, no se cumple, verdadero y verdadero. La conclusión dice que para que sea verdadera, las dos proposiciones deben ser igual verdaderas. Y si no se cumple esta regla, sería falsa. Entonces, como acá no se cumple, sería falsa, falsa, verdadera, falsa. Y vamos con la disyunción. Hay que recordar que su regla es que para que sea falsa, las dos proposiciones deben ser falsas. Y si no se cumple esta regla, sería verdadera. Entonces acá no se cumple, sería verdadera, verdadera, verdadera y falsa. Ahora vamos con las conectivas que unen a las proposiciones. En este caso vamos a empezar con la conjunción. Hay que recordar que para sacar su valor de falsedad o verdad, se usa las conectivas que están adentro del paréntesis. Entonces, de acuerdo a la coimplicación y a la implicación, dice la conclusión que debe ser verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. Entonces, si comparamos, acá no cumple esa regla, que sería falsa, acá sí cumple sería verdadera, acá sí cumple sería verdadera y acá sí cumple sería verdadera. Para sacar el valor de la conjunción de la, de la segunda conectiva, se va a basar de acuerdo a la conectiva que unía las dos proposiciones y la que está adentro del paréntesis. Entonces, sabiendo que su regla es que para que sea verdadera se necesita que las dos sean verdaderas, y si no se cumple sería falsa, entonces en este caso sería falsa, falsa, verdadera, falsa. Esa la dejamos, la implicación, ya que esta sería la conectiva principal. Ahora vamos a seguir con la siguiente, con la otra conectiva, que sería la implicación. Para eso se va a basar de acuerdo a la conjunción y al valor que está acá de la variable. Y hay que recordar que la implicación dice que para que sea falsa, el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso. Entonces, siguiendo esto, sería falso, ya que si cumple la regla, falso, verdadero,
verdadero. Y por último, para acabar ya con la tabla de la verdad, vamos a seguir con la conectiva principal. La conectiva principal es la que une la premisa con la conclusión y se va a basar de acuerdo a la última conectiva que une a las diferentes proposiciones, siendo en este caso la conjunción, y la última conectiva, que sería la implicación. Bueno, entonces hay que recordar que esta regla dice que es falso si su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Entonces vamos a realizarla. Como vemos, acá no se cumple sería verdadero. Entonces, vamos a realizarla. Acá no se cumple sería verdadero, acá no se cumple sería verdadero, acá no se cumple sería verdadero y acá no se cumple sería verdadero. Dando por fin terminada la tabla de la verdad. Pero para sacar el valor de la tabla, hay que recordar el valor de la tabla de verdad va a depender de la conectiva principal. Entonces, en este caso, como todos resultados verdaderas, va a ser tautológica. Y si la tabla de verdad hubiera dado que todas hubieran sido falsas, hubiera sido contradictoria. Y si hubiera dado que algunas eran verdaderas y otras falsas, sería indeterminada. Pero en este caso, la tabla fue tautológica, así dando por terminada la realización de la tabla de la verdad. Y bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que nuestra explicación te haya quedado lo más clara posible. Gracias. Verdad.